Ok. Miren, a mí, inclusive conocidos me han enviado imágenes que tienen tomacorrientes, y me dicen, oye, ¿cómo se conecta? Y lo que yo les digo a esas personas, ahorita sus compañeros ya nos ayudaron a identificar, pero también les digo a ustedes, ¿dónde es más fácil que de estas tres terminales se introduzca un objeto? Pues el más Mm, grande. Ok. ¿Y cuál es el más grande? El neutro, el del lado izquierdo. El que tiene más apertura es este que estoy señalando. Ah, bueno. Esa es tierra. Así es. Entonces, como ven, es el de más fácil acceso con un objeto metálico, pequeño, etcétera. Por lo tanto, ese es el menos protegido. Es de la terminal de tierra. ¿Tiene energía o debe de tener energía según la norma? No, 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 Así es, no debe de tener energía, entonces no hay riesgo. ¿El neutro debe de tener energía? sí. no, pero a veces tienen pequeñas saturaciones. Ok, es un retorno. Como un retorno puede en un momento dado tener una fuga. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado cuando ya está energizado o está una red cerrada, ¿no? Una trayectoria cerrada. Ok, entonces como ven el más fácil de acceso es este. Después le sigue este de aquí y por último este de acá, que es el más protegido. Por lo tanto, el más protegido lo correspondemos con la fase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok, ahora, si nosotros utilizamos una clavija con un cable, déjenme ver dónde puse mi clavija con el cable. Yo tenía una clavija con un cable, aquí está. Si nosotros utilizamos una clavija con un cable, ¿verdad? Y lo ponemos aquí, nos va a tapar esta parte. Por lo tanto, nos quedarían dos conductores. Simulen, hagan de cuenta que estos son dos cables, ya sea de un polo o un cable dúplex que está separado y estas son las partes que no tienen aislamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un voltmetro y vamos a verificar con una lectura en la posición de volts que está energizado cuando esto ya está conectado. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros verificamos que haya 120 volts, 127 o según la tensión que estemos manejando. Posteriormente, agarramos el multímetro o el voltmetro, dependiendo si es un multímetro en función de un voltmetro o si es específicamente un voltmetro. Ponemos la terminal negativa a tierra y tomamos la terminal positiva y la colocamos en cada una de las terminales que tenemos, o de los puntas de los cables. Si me marca 0 volts, significa que el cable corresponde al neutro. Si me marca un valor un poco más alto, dependiendo de la fuente, significa que lo estamos poniendo en la fase. Entonces lo que hacemos es, ponemos la fase y cerramos la trayectoria a tierra. ¿Preguntas? No, profe. Ok. O lo estoy tratando de explicar bien o no están poniendo atención. Pero ya sé que de repente me ponen, aquí estamos, profesor. Ok. Estamos, profe. Ya se habían tardado. Ok. 2. Siguiendo las indicaciones proporcionadas por el profesor, y dale, qué necesidad de involucrarme. Identifique el conductor fase en el contacto a 120 volts de corriente alterna. Ubicado en el módulo de pruebas de laboratorio, utilizando una lámpara incandescente. Realice un diagrama esquemático de la prueba realizada. Ok, entonces ahora vamos a hacer similar con una lámpara incandescente. Hagan de cuenta que esta es una lámpara incandescente, un foquito. Este es el socket de porcelana, la base. Entonces lo enrollamos, lo entorcamos aquí con su este, tuerca, su base tipo mogul, así se llama la cuerda que tiene las lámparas, los focos, las lámparas incandescentes, las fluorescentes demás. La rosca que tiene se le llama tipo mogul.
Entonces lo ponemos una de las terminales a tierra y ponemos la otra terminal a cada una de estas puntas del cable. Si la lámpara está apagada, estamos utilizando el neutro. Pero si la lámpara está encendida, significa que la trayectoria de la fase viene por el consumo de la lámpara y cierra la trayectoria a tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, por favor, espero que puedan todos, o si no la mayoría, se me había pasado, abran el multisim para que hagamos esta parte de aquí. Si son tan amables. Ya, profe. Ok. Bueno, pongan una fuente de energía de corriente alterna según lo que nos indica aquí, que serían, ok, entonces el analógico, según yo deben de tener algo similar a esto. En teoría. Sí, dependiendo de la distribución que tengan. Ok, ahora, ¿cómo vamos a obtener nuestra lámpara incandescente? ¿Observan dónde tengo ubicado el cursor del ratón? Montoneros. Ah, ok. Aquí que dice indicador, seleccionamos y no sé si ya les apareció mi pantalla en azul. Sí, ya, profe. Ok. Aquí dice amperímetro, voltmetro, pruebas y nos vamos a lámpara. Indicadores, voltmetro, amperímetro, prueba, zumbador, lámpara, lámpara virtual. No esta, ¿no? Porque son capaces de quemármela. Exhibidor de varios segmentos y barras gráficas como los ecualizadores. Entonces, lámpara. ¿Ok? Entonces, tenemos 100 volts, 100 watts. 120 volts, 100 watts. Por lo tanto, va a ser esta. ¿Ya, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿A poco no está feo este programa? Entonces, vamos a ver. Y aquí tenemos nuestra conexión. Ah, es que aquí hice una prueba con los jóvenes. Aquí yo estoy conectando 2 lámparas en serie y 2 lámparas en paralelo. Les explico de rápido. Posiblemente a alguien de ustedes les haya tocado ver en alguna tienda de autoservicio, en algún taller, que van los técnicos altamente especializados y en vez de multímetro traen una lámpara, un foco colgado en el bolsillo de la camisola o entre los ojales de la camisola o el cinturón. Un foco con 2 alambres. ¿No les ha tocado verlo? No. Sí. Ok. No, un probador es un elemento pequeñito, luego les enseño una foto. Ahí, tengo varios, unos tipos de desarmador, otras lámparas de pruebas, y les voy a enseñar a hacer uno. Pero ellos lo conocen como, ok, sí, Villanueva, son prácticos esos. Nada más que hay muchas personas que le tienen miedo a la energía y no los usan. Ok, entonces esos técnicos altamente especializados utilizan esta lámpara de pruebas que muchas veces está en un socket, en vez de ser block socket como el de porcelana que vimos, es un receptáculo socket de los blancos o de los color café de baquelita. Entonces a ellos les dicen focómetro. Y fíjense que muchas veces nos sirve, yo también lo he llegado a utilizar porque ha habido ocasiones que yo identifico, ya se va a cerrar, ahorita abro otra sesión. No estaba considerado el amperímetro, pero cuando les hice la explicación a sus compañeros del otro grupo lo utilicé. Ahorita les digo el por qué. ¿Ok? Entonces, aquí estamos colocando
Entonces, les explico. Consideren que el ejercicio que están haciendo ustedes es sin el amperímetro, ¿ok? Bueno, y aquí está mal porque lo estoy poniendo en serie. Ah, no, este es voltmetro, este es amperímetro. No está bien. Entonces, sin este amperímetro o sin este amperímetro. No era tan, ¿cómo dicen esto? Literal. Era retórica. Ok. Entonces, les decía, aquí ya tengo yo mi lámpara y estoy conectando a la fase. Obviamente, si lo conecto al neutro, pues no tengo nada, porque si se dan cuenta, como está de un lado conectado a la Tierra y del otro lado conectado a la Tierra, no hay diferencia de potencial entre sus terminales. Aquí, de un lado está conectado a Tierra, del otro lado está conectado a la fase, y por lo tanto sí hay diferencia de potencial. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Esto que estamos haciendo aquí también, les decía, nos sirve para detectar fallas. Si nosotros tenemos unos alambres ahí sin aislamiento, si tenemos unas terminales en un tablero o algo, nos puede servir para detectar cuál es la fase. Igual es más conveniente utilizar un multímetro, un desarmador, como mencionaba ahí uno de sus compañeros. Es más conveniente. Pero si tenemos unos elementos apropiados a la mano, lo podemos hacer. ¿Ok? Y también nos sirve para detectar fallas. O por ejemplo, si tenemos en una tubería, identificamos que hay unos cables que pueden ser hasta del mismo color el forro y sabemos que no están aterrizados, podemos, bueno, ahorita con la alimentación, luego les enseño a detectar fallas a tierra. Podemos alimentarlos en un extremo y en el otro extremo de la tubería ponemos los equipos para verificar cuál de las dos líneas, conductores está alimentado y así ya sabemos cuál es la fase y cuál es el neutro. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Profe, ¿y por qué parpadea? ¿Por qué parpadea? Nada más para simular que está trabajando, pero pues no afecta mucho, porque inclusive hasta pudiéramos variar aquí la frecuencia y de todos modos seguiría parpadeando, ¿no? Sí, o sea, ya le puse 100 veces más la frecuencia y sigue parpadeando, entonces no hay tanto problema, nada más es como un indicador de que está trabajando en simulación. Mira, ahí Ya. está 6 Hz, entonces nada más así, como parte de la animación del trabajo que está realizando. Ok, gracias. No, de nada. ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale, pues. Ahora, vamos a el siguiente punto de la práctica. Nos dice, conecte la clavija a una tensión de 120 volts. Posteriormente, utilizando una sonda con atenuación, visualice la onda del osciloscopio. A partir de la imagen mostrada en el instrumento, obtenga los valores solicitados en la tabla 1. Tabla 1. En 120 volts, ¿cuál es el valor pico? ¿Cuál es el valor pico a pico? ¿Cuál es el valor RMS? Pues se supone que sería 120. ¿Cuál es la frecuencia? Pues se supone que serían 60. ¿Y cuál es el periodo? Ahorita lo analizamos. 4. Conecte la clavija a una tensión de 15 volts de corriente alterna. Posteriormente, utilizando una punta con atenuación, visualice la onda en el osciloscopio. A partir de la imagen mostrada en el instrumento, obtenga los valores solicitados en la tabla 1. Más bien, yo siento que aquí sería una punta sin atenuación. Pero bueno. Igual y fue un pequeño detalle ahí que se fue. Realice las conexiones necesarias para obtener el siguiente diagrama. Bueno, vámonos al punto 3. El punto 3 es conectar una fuente y en vez de lo que es el multímetro o lo que es la lámpara, es conectar un osciloscopio. ¿Sale? Ahora, para eso les voy a compartir esta imagen. A ver, nada más que la tenga a la mano.
A estos son a lo que conocemos como sondas de prueba. Sondas de osciloscopio. ¿Ok? ¿Las ubicamos? Sí, profe. Va. Como ven, en un extremo tienen un conector tipo BNC hembra. Es este de aquí el conector BNC. Ahorita les hago un acercamiento de una. Y recordarán que, por ejemplo, aquí está este círculo que se alcanza a ver un poco. Es un pequeño tornillito que tienen las terminales. Y en el cuerpo de esta sección hay un interruptor que dice por 1, por 10 y en algunos casos por 100 o 0. ¿Sí lo ubica alguien? Sí, profe. Profe. Alumno. Ok. Aquí consideran que no coinciden la imagen de la sonda con este de acá. O la sonda debería tener este conector del lado derecho y esta punta del lado izquierdo. O esto del lado derecho y esto del lado izquierdo para que coincidan. A lo que voy. Esta parte de aquí es esta. Y esta parte de acá es esta. ¿Sale? Para que no haya confusiones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este es el conector tipo NC hembra que va al osciloscopio o puede ir inclusive también a la salida del generador de funciones. Y el osciloscopio tiene el equivalente al macho. Así se llama, una disculpa. Este tornillo es el de condensador de ajuste. Condensador sabemos que es un capacitor. Entonces sería este elemento de aquí. No precisamente esto. Esto es internamente en lo que es todo el cuerpo de la sonda. Pero este tornillito variable corresponde a este. Ok. Y en el cuerpo principal es donde tenemos el interruptor. Aquí nos observa que es el que marca de por 1, por 10, por 100 o 0. ¿Qué es lo que hace? Como la palabra lo menciona, tenemos un atenuador, una atenuación, aquí dice, atenuación de por 10. ¿Estamos? Entonces, la señal que reciba aquí en la sonda, en la punta de la sonda, la va a disminuir con este elemento. Este es el atenuador. Va a provocar una caída de tensión. Entonces, esa caída de tensión va a ser la 10ª parte de lo que tengamos de señal. ¿Preguntas? No. Ok. Obviamente, las puntas o las ondas que tienen ustedes o que han adquirido fácilmente para electrónica y demás, tienen nada más el conector BNC, un cable coaxial y en el extremo del cable coaxial un caimán a positivo y un caimán a negativo o a tierra. Esos no tienen el atenuador, no tienen este elemento resistor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ok. Ahora, ¿para qué sirve esto? Vamos a tener una señal, pero vamos a compensar porque puede haber un disturbio, una sobrecompensación o una subcompensación de nuestra señal. Ubican que en el osciloscopio, a ver, aquí es donde va el conector. Este es el macho y aquí es donde se pone la sonda, la punta de prueba. Canal A, canal B. ¿Sí lo ubican en un osciloscopio analógico? Sí. Ok. El otro extremo lo colocamos aquí, donde dice ajuste de prueba. Aquí nos alcanza a decir, nos indica que tenemos un ajuste a 5 volts pico a pico. Entonces, al momento que colocamos aquí la sonda, nos debe de salir un pulso o una serie de pulsos cuadrados a 5 volts de pico a pico, desde el valor máximo negativo hasta el valor máximo positivo. ¿Lo han llegado a observar? ¿Han manejado esto? No, eso no, profe. Ok.
Entonces lo que deben de observar es esto. Ahora, muchos de los casos, muchas de las veces, en vez de ser completamente rectangular o con ángulos, tenemos una curva o tenemos un pico. Entonces, cuando está la curva, está subcompensado. O sea, aquí dice una compensación demasiado pequeña. Y cuando sale un pico, una punta, está sobrecompensado. Entonces, movemos este capacitor variable por medio de este tornillito hasta que esta curva o esta punta quede de esta forma. Porque si no, vamos a tener una variación, una distorsión en nuestra señal que vayamos a medir en la sonda. ¿Vamos bien? Sí, profe. Híjole, ¿por qué andan tan participativos, muchachos? Y en el caso de los que no lo tienen, profe. Muchas veces, por ejemplo, inclusive en las ondas que compran ustedes de 2 por 30 pesos o cosas así, no lo traen. Entonces, pues nos tenemos que arriesgar a que esas ondas son básicas y no nos afecta o no nos impide mucho la lectura con esto, sino nos sirve solamente para darnos una idea de que si tenemos un pulso, una señal, si es cuadrada, diente de sierra, triangular, etcétera. Pero no vamos a poder tomar lecturas más precisas. Ah, ok. ¿Sale? Ahora, ¿para qué nos sirve este elemento de atenuación? Si observan aquí en el osciloscopio, en esta parte de sensibilidad dice volts sobre división. Ahorita les enseño otro. ¿Qué hubole? Ahorita les enseño otro para que lo vean. Ese que les enseñé es esta parte de aquí. Entonces, regresamos. Esta parte de aquí, si observan, aquí dice milivolts. Entonces son 5, 10, 20, 50 milivolts. Del lado izquierdo dice .1, .2, .5, 1, 2, 5 volts. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, hay que tener cuidado porque aquí nos indica este diagrama que si esta perilla del centro la extraemos, la señal se va a amplificar 5 veces. Esto lo utilizamos cuando tenemos rizos, cuando tenemos señales inclusive menores a 5 milivolts. Entonces la magnificamos, es como un acercamiento, una ampliación de la señal. Entonces cuando tenemos valores menores a 5 milivolts, lo utilizamos y tenemos que multiplicar por la fracción correspondiente. Entonces procuren que esté oprimida. ¿Vamos bien? Ahora profe. Sí, profe. tengan cuidado con esta perilla que dice DC, GND, AC. Ahorita les enseño en el Multisim cuál es la correspondiente a este. Y vamos a ver cómo funciona. Ok, me faltaba. Y esta perilla es de posición. Entonces, recuerden que les dije que cuando utilizamos un elemento de medición, hay que procurar que la lectura quede en el último tercio. Por ejemplo, aquí nuestro cero es central, que es la línea horizontal. A lo que voy, no está ni abajo, no está arriba, está al centro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, Sí, profe. ahora, ¿alguien me puede dar un valor más o menos preciso de la altura del valor máximo de mi positivo de la sinodal? ¿Del mi senoide? No, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo. ¿Estamos? Aquí diríamos que es punto 2. Acuérdense que cada una de estas pequeñas divisiones vale punto 2 y la multiplicamos por punto 2, entonces sería punto 4, pero no es muy preciso. Entonces lo que hacemos es moverlo hacia un lado hasta que se salga la señal. Como ven, aquí ya se salió la señal. Ya se salió la señal. Lo regresamos a una posición y ya lo tenemos aquí. Entonces, si este es mi cero central, sería
equivalente a un tercio, segundo tercio, tercer tercio. Vamos a procurar que nuestras señales siempre queden en el último tercio. Si nosotros llevamos la señal de referencia hasta abajo, tendríamos un tercio, 2/3 de la pantalla y el último tercio. Si la llevamos la señal de referencia hasta arriba, sería el primer tercio de la pantalla, el segundo tercio de la pantalla y el último tercio. Pero estamos en el centro, entonces primero, segundo, tercer tercio, primero, segundo y tercer tercio negativo. Pero vemos que si le damos otra posición, se sale, entonces ya no es preciso. Ahora sí multiplicamos, sería 1. Bueno, y vamos a... Bueno, aquí ya me salió un poquito de la horizontal. Bueno, vertical, y sería una unidad. Cada cuadro vale una unidad. Y quedaría aproximadamente 1.7. Este 1.7 de divisiones lo multiplicamos por volts sobre división. Entonces serían 1.7 por 20 milivolts. Y eso sería mi lectura. Pero en el caso de que utilicemos atenuación, hay que multiplicarlo por el de atenuación. ¿Sale? Sí, profe. Así es Ya. como se toman las medidas. Ok. El de aquí de posición nos va a servir para que, por ejemplo, si movemos la perilla en GND, con este de volt sobre división, llevamos la posición hacia arriba, o la llevamos hacia abajo. Bueno, este de GND nos sirve precisamente para mandar la señal de referencia, GND al centro, capacitor acoplado o filtro, y filtro o capacitor desacoplado. Aquí relacionen que estamos poniendo nuestra señal de referencia al centro, la podemos subir, la podemos bajar. Lo que les decía, si vamos a tomar lecturas positivas, lo llevamos aquí hasta abajo. Si vamos a tomar lecturas negativas, los llevamos hasta arriba para que tengamos los tercios hacia abajo de la pantalla. Pero si es como en el caso de ahorita senoidal, la dejamos al centro. Bueno, aquí en este ejemplo nos dice que tenemos dos señales en un conductor. Una es senoidal y otra es una constante. La constante la considera como una frecuencia alta. Entonces, si está el capacitor desacoplado, nos suma la señal alterna más la constante y en vez de estar en el 0, la desplaza porque acuérdense que se suma punto a punto. F de X más G de X. Si la tenemos el filtro acoplado, nada más nos da la señal de alterna y está así. Entonces es muy común que muchos profesores, muchos alumnos digan, ponlo en señal de corriente alterna, ponlo en señal de corriente directa, porque se parecen los efectos que hace, pero simplemente es filtro acoplado y filtro desacoplado. Apúntenlo, por favor. DC, filtro desacoplado, AC, filtro acoplado, o capacitor si lo quieren relacionar más con la C. ¿Ya lo apuntaron? Inclusive aquí en el apunte que tengo, lo menciona igual. Posición de corriente alterna. Inserta un capacitor entre el conector de entrada y el amplificador para bloquear cualquier componente de corriente directa de la señal de entrada. Simplemente es un filtro pasaltas. Eso se los voy a enseñar más adelante en un video. Y posición de corriente directa, conecta directamente el amplificador a su conector de entrada, así deja pasar todas las componentes de la señal al amplificador. O sea, no está filtrando. ¿Estamos? ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Ok. Sale. Entonces, vamos a regresar. Permítame ver en mi diagrama. Ok. En el multisim vamos a conectar un osciloscopio. Y vamos a verificar a la fase.
Este lo conecté para hacer una prueba. Y el canal 2, lo que estoy haciendo es conectarlo al neutro. Nada más para verificar. ¿Ok? Pero según el punto 3 de la práctica, donde nos tenemos que enfocar es en la parte de arriba. Y vemos que esta señal de aquí es el canal 1, mi canal A. ¿Sí se observa? Sí, profe. ¿Cuántas señales tengo? Solo una. Solo una. Entonces, si yo desenergizo, abro esta trayectoria, ¿cuántas señales tengo? Ni una. Ninguna. Y observen que está conectado el canal B. Cuando hice esta práctica con sus otros compañeros, aquí se alcanzaba a ver la línea roja. En este caso no la están manejando, pero vemos qué es lo que sucede si conectamos el canal, el positivo del canal, a tierra. Entonces no la tenemos. ¿Queda claro? Por lo tanto, tenemos que... Bueno, ese era con el analógico. Y con el digital nos queda esto. Este es el de aquí arriba. Bueno, ahora la parte de la práctica nos dice que obtengamos el valor pico, el valor eficaz y demás. Entonces, de la misma manera, lo que vamos a hacer aquí con el canal A es, yo manejo mi escala hasta que se salga de la pantalla, lo regreso a una posición y esa es mi mejor posición de escala para medir. Entonces tengo una unidad hacia arriba y 0.8. Entonces 1.8 lo multiplico por 100 volts y es la altura del valor pico que voy a tener. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, de la misma manera, aquí tenemos la mitad, calculo o determino 1, 2, 3.6 aproximadamente, y cada uno de estos de unidades lo multiplico por 50, que es lo que estoy utilizando acá. Ahorita les explico. Entonces serían 50, 100, 150 y 0.6 por 50. Ese dato es el que vamos a anotar aquí, en valor pico. ¿No voy muy rápido? Bueno, regreso porque ya se está acabando el tiempo. El siguiente es desde el valor máximo negativo hasta el valor máximo positivo, es el valor pico a pico. ¿Sí? Entonces de aquí a esta altura y de esta altura para acá, pico positivo y valor pico negativo. Igual, pico negativo y pico positivo para que me dé el valor pico a pico, que es el que me está solicitando aquí. Valor pico a pico. Valor RMS. Podemos suponer que es el de la fuente. Pero, ¿cómo lo vamos a determinar en el osciloscopio analógico y cómo lo vamos a determinar en el osciloscopio digital? Recuerden que el valor de aquí de medición nos lo va a dar, por un lado, de aquí a acá son 360 grados. O su equivalente de aquí, o sea, de aquí hasta acá son 360 grados. Entonces determinamos el equivalente a 45 grados y calculamos la altura. O de aquí a acá son 180 grados, ya sea positivo o negativo. Si lo queremos todavía un poco más preciso, bajamos esta parte de aquí para que podamos utilizar como un acercamiento y decimos que desde este punto hasta este punto son 180 grados
aquí serían equivalente a 45 aproximadamente, y 45 quedarían por acá. Entonces, así es como podemos obtener nuestro valor RMS, porque recuerden que 1 sobre raíz de 2 equivale a seno de 45 grados o a coseno de 45 grados. ¿Preguntas? ¿Puede repetir la fórmula, por favor? Ok, una regla de 3. Es una regla de 3. A lo que voy. De este punto a este punto son 180 grados. ¿Estamos? Sí. Y pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.4 aproximadamente. 8.4 divisiones verticales. ¿Ok? Ahora, 45 grados, ¿a cuántas divisiones equivale? Entonces multiplicamos 45 por 8.4 y dividimos entre 180 grados. Y eso nos va a dar aproximadamente la posición, que quedaría cerca de aquí. Calculamos la altura para ver cuánto vale a 45 grados la altura, que es la de seno de 45 grados, que es igual a 1 sobre raíz de 2. Y recuerden que para obtener el valor eficaz es igual al valor pico sobre raíz de 2. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar por seno de 45 grados. ¿Ok? Ok, profe. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Puedo borrar esos datos en azul claro? Sí, ¿O profe. ya le tomaron captura de pantalla los que lo requieren? Ya, profe. Dale, entonces lo voy a borrar. Ya lo borré. Ahora, ¿cómo lo hago aquí en el osciloscopio digital? Híjole, es más difícil. Porque requiere conocimiento del equipo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a medición. Bueno, primero aquí en canal 1. Canal 1 selecciono si es con el capacitor acoplado, si es a tierra. Ya vi que mi señal de tierra está en 0, entonces no necesito moverla ni para la derecha ni para la izquierda. Lo dejamos en 0. Una vez que está en 0, ya me pasé. Una vez que está en 0, lo ponemos. Es más, miren, aquí ya lo moví. Lo afecté. Ahí está más o menos en 0, ¿no? De todos modos aquí nos dice que está en 0 volts. Entonces lo pasamos a corriente alterna. Ok, ya lo tenemos en corriente alterna. Ahora nos vamos a este botón que dice medición. Lo oprimimos y nos dice canal 1. ¿Qué tengo en el canal 1? Nada. Bueno, entonces en canal 1, aquí selecciono si tengo más canales, el 2, el 3, el 4, pero lo quiero en canal 1. Entonces vamos bien. 2, 3, 4. ¿Sale? En canal 1, ¿qué es lo que voy a medir? Pues yo quiero medir frecuencia. Entonces me va a dar el valor de la frecuencia y me está diciendo este dato de aquí, pero no quiero eso. Quiero periodo, no. Quiero valor pico a pico, 337 volts. ¿Sí lo observan? Sí, profe. Ahí donde profe. está mi cursor. Bueno, aquí, 337. Ese dato es el que deben de poner aquí. ¿Sale?
Me regreso a Multisim. Oigan, sí voy a extrañar esto cuando regresemos a clases. Selecciono RMS y me dice 118 aproximadamente. Profe. ¿Mande? Si es que regresamos. Esperemos que sí. Si no, ahí les encargo mi ofrenda. 118 aproximadamente. Y le sigo moviendo hasta que obtenga el valor máximo. Donde dice máximo es equivalente a valor pico. Ahora no lo encuentro. Mínimo. Bueno, mínimo 168 es equivalente al máximo. Nada más que es el negativo. Ahí está. 168. Cuando dice máximo, es el valor pico que corresponde a este de aquí. ¿Preguntas? No, profe. ¿Ya quedó más claro cómo se está utilizando esto? Sí. Ok. Ahora, en el analógico, vamos a utilizar, dejen quito esta señal de aquí, este cursor. Vamos a ver, ahí me gustó. ¿Se acuerdan que calculamos este punto para los ángulos, para los grados? Ahora, digan ustedes, ¿qué es más preciso? ¿Tomar la lectura de medio ciclo hasta acá o la lectura de 2 ciclos, bueno, del ciclo completo hasta acá? ¿Dónde sienten ustedes que pueden tener mayor precisión? La del ciclo completo, ¿no? El de medio ciclo. Ok. Mira, de medio ciclo estarías aquí aproximadamente medio ciclo y serían 1, 2, 3, 4 y medio divisiones. Y tienes tu ciclo completo acá. Pero recuerden que les dije, vamos a considerar que dividimos la pantalla en tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, podemos medir la pantalla, la señal completa del ciclo, pero recuerden que hasta acá corresponde a 360 grados. Si nosotros hacemos como una especie de acercamiento, va a ser más preciso aún. Y nuestra señal está cayendo en el último tercio. Este es mi último tercio de la pantalla. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. ¿Queda claro? Disculparán, un poquito más largo. Entonces ya tendríamos mi ciclo completo y toda esta parte de aquí hasta acá es el periodo T. ¿De acuerdo? Y consideren que el periodo T es igual al inverso de la frecuencia. Por lo tanto, frecuencia es igual al inverso del periodo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.3. 8.3 por 2, para que sea todo mi periodo, que sea hasta este punto. Y aquí ya tendría 16.6, que son las divisiones totales. Ahora, 16.6 divisiones las multiplico por este dato que está aquí, que es 1 milisegundo sobre división. Por lo tanto, división entre división me da adimensional y me quedarían 16.6 milisegundos. Esto es equivalente al periodo. Obtengo la inversa y ya tengo la frecuencia. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Ese punto, ese lo van a anotar aquí en frecuencia y periodo. ¿Sale?
Sí, profe. Ok. Entonces, ahí les encargo, ya le avanzamos un poquito a la práctica 1, y luego les explico cómo hacemos más preciso lo de la figura de Lissajous, y también les explico cómo está lo de parte del contenido del video reporte que está considerando el profesor Pérez Romero Mauricio Arrón. ¿Sale? Entonces, tienen ya más o menos la práctica. Traten de hacer ustedes el equivalente con el de 15 volts de corriente alterna, lo que acabo de explicarles. Y lo vemos cuando nos toca mañana, ¿no? Sí, creo que mañana nos toca. Sí, mañana nos toca y le continuamos. ¿Vamos bien? ¿Les está agradando cómo estamos llevando la práctica? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Bueno, tengo por ahí una pequeña inquietud que lo hago comentario a todo el grupo, porque hace ratito que tomé los datos para la asistencia. Había 25 participantes, y posteriormente entró uno, pero ya no me identifiqué quién era. Entonces, si afectó a alguno, pues discúlpeme, pero fue después de que tomé los datos para la asistencia. Ah, no les había dicho, sí estoy tomando los datos de la asistencia. ¿Ok? Y son 28 alumnos, entonces normalmente faltan 3, 4. Profe, le dicen si puede regresar a Multisim para tomar una captura. Multisim para tomar una captura de pantalla.